Siembra, siembro. Mira. La carrapaja. No. No podéis quedaros junto a la valla porque...
vamos a comenzar, vamos a dar comienzo a la recreación. Yo iré explicando un poquito los movimientos y también pequeñas formas de cómo funcionaban. Los infantes podemos ver que tienen mosquetes, son mosquetes de pedernal, entonces la pólvora negra que se usaba tenía que prenderse, y eso estas tropas que tenemos en el occidente son húsares españoles, que son caballería ligera, que llevan un curvo y probablemente realicen ataques sorpresas contra las tropas francesas. La artillería francesa a nuestra izquierda ya ha comenzado a disparar. Y a nuestra derecha la artillería portuguesa comienza su réplica a la artillería. Las formaciones de la época pueden ser infantería de línea, que era ir toda la infantería en una gran columna y es potencia de fuego, y la infantería ligera, que vemos despliega en parejas y son como oteadores. La artillería contra unidades en línea era muy efectiva, mientras que contra soldados dispersos era poco efectiva. La caballería, sin embargo, contra soldados dispersos era muy efectiva, pero contra unos soldados que formaban en cuadro ya no era posible romper los cuadros. Entonces aquí cerca de la valla donde está el público podemos ver pequeñas escaramuzas entre la artillería española y la portuguesa y las tropas de infantería, tanto francesas como españolas y portuguesas. El grueso de las tropas francesas vemos que empieza a moverse la caballería por el fondo detrás de las encinas para intentar abrir camino hacia Mérida. Vemos a la caballería francesa, que son las tropas belgas. Aunque sean belgas, en aquella época las nacionalidades no eran tan definidas como ahora, y muchas veces cuando una nación era derrotada, su ejército tenía dos opciones: ser incorporado al vencedor y actuar contra ellos, o la prisión. Hemos visto que la primera caballería ha tenido un rechazo por parte de la infantería española al fondo y parte de la inglesa a la derecha. Intentarán probablemente realizar otra carga, ya que es vital para ellos abrir el camino hacia Mérida. Los Voltiguer que están aquí, guerrilleros, y los civiles liberales que actuaban un poco a su libre albedrío, las misiones que tenían, aparte de hostigar a la artillería, eran impedir que las tropas regulares pudieran ejercitar sus funciones libremente. Lo que pasa es que los guerrilleros, cuando tenían enfrente ya una unidad regular bien adiestrada, poco podían hacer más que retirarse y esperar que o esa unidad pasara de largo o fuera derrotada, y entonces cuando ya perdiera su disciplina militar, pues ya acudir o a los rezagados o a los heridos, y así sufrir los ejércitos franceses una continua búsqueda. Ya no eran las batallas, sino que continuamente, fueran por donde fueran, tenían bajas por parte de las guerrillas. Como podemos ver, las tropas españolas no tienen la bandera española actual. Vemos que, por ejemplo, las tropas de verde llevan una bandera blanca con la cruz de Borgoña, que era la de infantería de aquella época. Por tanto, muchas veces, hay veces que vemos en las películas que están equivocadas. La bandera roja y gualda solo se llevaba en la... Entonces, en Trafalgar, los barcos españoles se llevaban la bandera azul, aunque fuera con el escudo simplemente sencillo de Castilla y un león, pero las tropas españolas llevaban la bandera color blanco con la cruz de Borgoña, y en cada extremo el escudo del regimiento de donde fuera o de la unidad correspondiente. Las tropas inglesas llevan la bandera, que es un color del regimiento,
regimiento, aunque sea rojo, los puños y los cuellos van en un color, y esa bandera les indica un poco la región de donde era. La unidad a la izquierda inglesa que está avanzando, vemos que lleva la bandera inglesa arriba pequeñita porque procede de Gran Bretaña, porque había otras unidades que si provenían de Gales o de Escocia llevaban la otra bandera. Y el color es azul porque son sus colores. Ya vemos que se produce una pequeña carga entre las tropas españolas de caballería y francesas que intentan forzar el camino a Mérida, y las tropas inglesas empiezan a bordear con una francesa que se retira desde Arroyo Molinos. Muchas veces las acciones no eran conjuntas, por tanto hay veces que hay regimientos que parece que están perdidos, pero están en una acción contra el bando izquierdo del enemigo y otras contra el bando derecho. Por eso se hablaba siempre del ala derecha, el ala izquierda y el centro. Vemos que la caballería francesa, en este caso es caballería belga, está siendo rechazada, ya que las tropas normalmente que eran asimiladas tras una derrota eran tropas en el ejército francés, pero no tenían un gran espíritu de lucha porque estaban luchando junto a sus vencedores. Son perseguidos por los húsares de Mariposa, unidad española, y rechazados hasta la retaguardia. Vemos que la infantería francesa comienza a reaccionar y ver camino de Mérida cortado y tiene tropas inglesas a su flanco y tanto a defenderlas. Como podemos ver, cuando se colocan en línea las unidades, las armas de la época no eran rayadas, eran simples tubos que la bala entraba por el cañón, por tanto no tenían precisión, no se podía apuntar y con una meridiana seguridad saber hacia dónde iba a ir la bala. Por eso las formaciones eran en línea, muchos soldados disparando hacia un mismo punto. Entonces, por probabilidad, era más fácil acertar al enemigo y los enfrentamientos acababan cuando uno de los dos se rendía, digamos, porque no aguantaba más daños y más heridos. Vemos que a nuestro frente se produce un enfrentamiento entre las tropas francesas y escocesas de los regimientos propios de Arroyo Molinos. Y probablemente algún regimiento debería tener algún muerto y herido. Vemos avanzar por la izquierda a las tropas portuguesas que van a apoyar el flanco de los escoceses con vestidos de azul, porque los uniformes son tan coloridos no por ningún motivo más específico que los generales pudieran saber cuáles eran sus tropas. Estamos hablando de una época que no había radios, no había teléfonos y no había satélites ni aviones fotográficos, por tanto los generales solo podían distinguir en la batalla, entre tanto humo que vemos de los cañones, sus tropas por el color de sus uniformes. Los ingleses siempre iban vestidos de rojo, son rojas, excepto unas pequeñas unidades de infantería ligera que ya iban de color verde o negro. Los franceses, su color tradicional es el azul, y los españoles, al inicio de la guerra, podemos ver una unidad por la valla, es de color blanco con un bicornio. Ese es el uniforme regular de 1808, pero tras las batallas y las derrotas, esos uniformes se van perdiendo y tenemos que recurrir a uniformes que se pudieran confeccionar, o los que mandaban los ingleses. Los ingleses nos mandaron uniformes, pero que eran de color azul, que son los mismos que tienen los portugueses y la artillería portuguesa. Entonces muchas veces en las batallas teníamos a uniformes franceses azul y a españoles de azul, que lo que provocaba confusión. Vemos que ha habido una carga de los escoceses de nuestra derecha contra los franceses y ha sido rechazada. Las cargas a la bayoneta eran casi el último recurso, porque se consideraba que cuando una unidad paraba la bayoneta y atacaba, descargada, no llevaba el arma con pólvora, iba a llegar hasta el final. Por tanto, los franceses cuando eran a la bayoneta, lo normal era que se retiraran.
porque las bayonetas producían unas heridas bastante desagradables. También tenemos que recordar que en la época la medicina era bastante primitiva en ese sentido y que ante cualquier mínima ayuda había desinfectantes, no había antibióticos y las bajas de las batallas no solamente ocurrían durante la batalla. Cualquier pequeña herida, cualquier pequeño problema, durante 2 meses, si no te recuperabas, lo más seguro es que murieras en un hospital o en uno de los pueblos acogidos. Si tenías la mala suerte de que el cirujano de tu regimiento te encontraba, pues si tenías la herida en un brazo, te cortaba el brazo por la parte que fuera más fácil. Otra de las curiosidades es que para ser soldado tienes que tener dientes. Es una de las cosas que los cartuchos de pólvora que utilizan los infanterías son unos tubitos de papel que dentro va la bala y la pólvora. Para poder sacar el arma tienes que sacar el cartucho de la cartuchera, morder con los dientes el papel y echar la pólvora. Si no tenías dientes no podías morder el cartucho, por tanto se exigía para ser soldado tener dientes en condiciones. Los que no podían hacerlo pasaban a regimientos de inválidos, que eran auxiliares, que iban detrás de las tropas, ya fuera con los carruajes de aprovisionamiento o simplemente acompañando al ejército. Ya vemos que en el fondo las tropas francesas están empezando a formar más conjuntas, formando un cuadro. Cuando forman juntas y un cuadro es que se les acerca la caballería. Ven que la caballería española va a rodear a los franceses para poder defenderse. Primera línea colocaba la bayoneta y el fusil con la bayoneta impedía que el sable del jinete pudiera herirles, mientras la segunda línea que estaba dentro del cuadro podía disparar a los caballos. Esa era una de las tácticas para impedir que la caballería te atacara. ¿Cuál era el problema? Que vemos que la unidad francesa en cuadro es un blanco muy pequeñito. Para la artillería es un blanco muy jugoso, para la infantería en línea también, porque hablamos de probabilidades. Más gente disparando, aún es más reducido. Por tanto, los cuadros de franceses tendrían, si no son atacados, inmediatamente desplegarse en línea, porque si no la artillería y la infantería les va a causar muchas más bajas. Si a una unidad extendida en línea le atacaba la caballería, la iba a romper y la iba a destruir. Vemos a nuestro frente que las tropas inglesas y españolas van a intentar capturar la artillería francesa, mientras la infantería francesa que protege la artillería va retrocediendo, ya que están en inferioridad. Y al fondo vemos que la caballería belga va a ir otra carga para intentar librar el camino. Allí vemos a la caballería francesa que va a intentar forzar el camino y a su derecha el regimiento de la Reina Español va a interceptarlos. La caballería también tenía 2 tipos de unidades, una caballería ligera que llevaba unos sables curvos y que eran menos, digamos, exploradores, y una caballería que era la caballería pesada y los dragones que llevaba sables rectos. También los franceses eran los coraceros, que eso eran como lo que ahora consideraríamos los tanques. Eran gente que iba muy acorazada y iniciaba una carga y lo que tuviera por delante se lo iba a llevar. Pero una vez acabada la carga, quedaban los caballos desfondados y eran fácil presa para las unidades ligeras o para la propia infantería, que es lo que ocurrió en Waterloo. Ya la caballería francesa parece ser que ha sido copada totalmente una parte será hecha prisionera, quedando los franceses sin ninguna protección de caballería. Vemos que los franceses intentan, viendo que el camino de Mérida a su derecha ha quedado cortado y que ya no disponen de caballería, intentar coger el camino hacia Trujillo, hacia el fondo. Pero allí tenemos las tropas españolas y hacia el fondo a la derecha una brigada inglesa. Entonces los franceses están realmente copados porque están por los 2 caminos principales bloqueados y con las colinas de montañas al fondo.
Vemos a la caballería española que ha desmontado a un prisionero belga. Probablemente ese caballista ha cometido algún atropello contra algún habitante en Arroyo Molinos y va a ser castigado duramente. La guerra entre los ingleses y los franceses se consideraba una guerra entre caballeros. Si hemos visto alguna película, ellos se consideraban caballeros. ¿Qué ocurría? Probablemente vemos que va a ser fusilado el prisionero francés. ¿Qué ocurría? Que las tropas inglesas y francesas estaban luchando en España y en Portugal, no era su territorio. Por tanto, una vez acabada la batalla, se había acabado la batalla y eran soldados con una especie de honor entre ellos de caballeros. ¿Qué ocurría cuando estaban los españoles y los portugueses en el campo de batalla? Ellos no consideraban que se había acabado la guerra ni la batalla, porque los franceses seguían estando en nuestro territorio, las ciudades saqueadas y las personas violentadas, los animales robados eran españoles o franceses, y por tanto la guerra era una guerra total. Por tanto, muchas veces los propios ingleses cuando había prisioneros no se fiaban de los soldados españoles y portugueses para escoltarlos, porque normalmente no llegaban a buen destino. Igualmente, ya que estamos en Extremadura, podemos recordar que el año que viene es el bicentenario del asedio de Badajoz y que una vez capturado Badajoz por los soldados ingleses, se dedicaron durante cerca de 3 días a saquear la ciudad, aun siendo una ciudad aliada. Digamos que también proviene parte de eso, aparte de la propia idiosincrasia inglesa, que las tropas inglesas no eran tropa de leva, eran tropa que se apuntaba profesionalmente, por tanto eran soldados, digamos, profesionales. Si perdían la disciplina, eran una especie de chusma, que el propio Wellington consideraba sus tropas la peor chusma de todas, salvo cuando tenía un buen general. Por tanto, en Badajoz, estos 3 días son famosos por las tropelías que realizaron, y el propio Wellington y Beresford solo fueron capaces de mantener la disciplina cuando erigieron cadalsos, es decir, horcas, en las propias plazas de Badajoz, indicando a sus soldados que si seguían en esa actitud de saqueo serían penados con la horca, sus propios soldados. Vemos que la artillería francesa a nuestra izquierda ha sido derrotada a uno de los porque ha sido atacada por la infantería y la caballería. Normalmente la artillería, cuando era capturada, tenías 2 opciones. Si tenías caballos para tirar de ella, la capturabas, pero si tú eras una unidad de infantería, solo podías inutilizarla matando a sus artilleros o en el oído del cañón clavando un clavo. Eso se llamaba clavar los cañones. Significaba que ya nadie podía utilizar el cañón porque ya no se podía prender. Entonces ese cañón quedaba inutilizado y la infantería podía volver a retirarse, pero el cañón ya había quedado destruido. Vemos que la infantería francesa a la izquierda sigue protegiendo el cañón que queda y va a atacar a los escoceses que tienen enfrente. Vamos a ver un asalto a la bayoneta por parte de los escoceses y los franceses. Los tambores franceses los tambores ingleses vemos que van vestidos de amarillo, llevan el color inverso a las casacas de su regimiento. Por tanto, si el regimiento iba rojo y puños amarillos, los tambores iban amarillos con puños rojos, y siempre detrás de su unidad, porque era con los tambores con los que se daban las órdenes de avance y retirada. Vemos que ya la artillería francesa a nuestra izquierda ha quedado completamente derrotada y que en el centro del campo de batalla tenemos a las tropas francesas que están colapsadas por el fondo y ambos flancos. Por tanto, están esperando qué hacer, si les van a atacar o si se pueden retirar a través de las colinas. Como podéis observar, también en el campo de batalla las unidades no solo hay soldados, hay también mujeres que llamamos aguadoras o cantineras. Muchas veces había regimientos que solo tenían autorizado llevar una cantinera, pero los propios soldados podían llevar a sus mujeres a la batalla y a la guerra, digamos, porque eran las que en los campamentos se dedicaban a hacer la comida, a reparar las cosacas, hacían vida con ellos. Tener en cuenta que los ingleses llegaron en 1809 a Portugal y estamos en 1811, ya llevan 2 años aquí. Muchas veces, se casaban con propias mujeres de aquí de la zona y las mujeres se iban con ellos hacia donde fuera el regimiento. Vemos en el fondo que la infantería francesa ya ha formado un cuadro y está siendo atacada por todas las tropas inglesas. Y vemos que el general Milhaud ha conseguido mantener la bandera
y las águilas de los regimientos franceses iban a huir a través de las montañas. Las águilas que llevaban los franceses en el tope de sus banderas eran entregadas por el propio Napoleón y era lo último que podían perderse. Significaba que el regimiento había sido completamente aniquilado porque era el peor deshonor, estamos hablando en los términos de caballeros, era el peor honor perder el águila, porque el honor del regimiento había sido perdido. En la guerra de independencia española, desde 1808 hasta 1814, los ejércitos franceses solamente perdieron 6 águilas, 2 de ellas en la batalla que se celebrará o se conmemorará el año que viene de los Arapiles. Por tanto, vemos que los franceses siempre mantenían las águilas. Vemos en el centro del campo de batalla que los franceses comienzan a rendirse, ya que ya no tienen ninguna línea de retirada. Y vemos también que empiezan los civiles a entrar en el campo de batalla, a recuperar heridos propios y, en su caso, rematar y saquear a los heridos franceses. Como curiosidad, los sables de caballería, cuando acababa la batalla y quedaban en el campo de batalla desperdigados, los aldeanos de las zonas limítrofes los recogían, los recortaban un poco y los usaban de cuchillo. Las balas de cañón hasta hace poco se han usado como tope de puertas y las bayonetas muchas veces se encuentran también que se han usado como cuchillos, o sea que probablemente en los pueblos de la zona siempre haya algún hierro viejo oxidado que proceda de la batalla. Vemos ya que en el fondo los franceses definitivamente se han rendido y ahora comienza a requisarse de las armas, las mujeres a recuperar los heridos propios y a nuestra derecha los escoceses están manteniendo a la caballería francesa capturada en Prevengan, los tienen para que no escapen, ya que la caballería, si lo ve fácil, puede marcharse porque los franceses ya estarán, las tropas francesas regulares pueden estar en Mérida, en Medellín o en cualquier otra ciudad importante, entonces pueden intentar recuperar su libertad. Vamos a recordar que esta es la primera vez que se recrea la batalla de Arroyomolinos con tropas de Arroyomolinos. Los uniformes, las asociaciones, las unidades presentes en el campo de batalla, las unidades son todas, los uniformes son propiedad de cada uno, las armas son también propiedad de cada uno. Digamos que estos son asociaciones donde ha habido batallas que van haciendo esos uniformes. Entonces este es el primer año en que las asociaciones de Arroyomolinos se han confeccionado uniformes, han comprado armas, han hecho las banderas y están participando en la batalla. Luego ahora cuando hagan el desfile por delante de las tropas del público explicaré cuáles son las unidades de Arroyomolinos. Se comienzan a dar los últimos disparos, también hay que limpiar las armas, que son armas de verdad, por tanto no son juguetes y tienen que tener su seguridad para después de la batalla, que cuando te vayas a tu casa en el coche no lleves un arma con pólvora ni lleves nada peligroso. En estas dos batallas de Arroyomolinos, en la de ayer y en la de hoy, se han gastado 100 kilos de pólvora negra. Ha habido cerca de 40 caballos y en total habrá habido de recreadores unos 300 personas. Para el año que viene vamos a intentar montar un campamento de época aquí en este propio campo de batalla, para que aparte de la batalla pues se pueda ver cómo vivían los soldados. Una vez acabada la batalla hay que preparar la comida, hay que reparar los uniformes y hay que hacer vida de campamento. Ya en el fondo del campo de batalla vemos que las tropas francesas empiezan a ser colocadas para llevarlas hacia Arroyomolinos prisioneras.